Calculemos porcentajes con la información de los periódicos. En los periódicos encontramos expresiones que involucran porcentajes. Si saben hacer cálculos, tendrán información más completa. Estudien el siguiente problema. Noticias de descuentos. Algunos almacenes hacen descuentos, los anuncian explicando la rebaja en porcentaje. Por ejemplo, aquí. Aprovecha el 30% grandes descuentos en todos nuestros productos Colchones El Sol. Este almacén vende colchones con un descuento del 30%. Un colchón que vale ordinariamente 80.000 pesos. ¿Cuánto vale efectivamente con este descuento? Entonces tenemos que hallar el 30% de 80.000. Entonces recordemos que el 30% equivale a 30 unidades de cada 100, multiplicado por el valor, que en este caso son 80.000, nos da un total de 24.000 pesos. O sea que si el colchón vale 80.000, el descuento va a ser de 24.000. Entonces a 80.000 le restamos el descuento y el colchón queda entonces en 56.000 pesos. Bien. El almacén artesano vende muebles, ofrece un descuento del 18% en sus artículos. Una cama vale ordinariamente 90.000 y un escritorio 65.000. ¿Cuánto cuesta hoy con el descuento? Bueno, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es aplicarle el 18% a 90.000 y el 18% a 65.000. ¿Listo? Entonces lo que nos preguntan es cuánto cuestan hoy con el descuento. Entonces vamos a hacer en el primer caso cómo quedaría. Entonces, tengamos en cuenta que lo que nos están ofreciendo es el 18%. Entonces recordemos que el 18% equivale a 18 unidades que se toman por cada 100. ¿Listo? Entonces, para hallar ese porcentaje, basta con multiplicar esta cantidad por el valor total, que en este caso vamos a tomar el valor de la cama, que en este caso es 90.000. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es que multiplicamos entonces 90.000 por 18 y ese resultado lo dividimos entre 100. ¿Listo? Eso nos da entonces 16.000 pesos. Entonces, en este punto, ¿qué hay que hacer? Ya encontramos a qué equivale el 18% de 90.000. Pero como lo que nos están preguntando es cuánto cuesta hoy cada uno de esos productos, entonces al valor inicial, que en este caso de las 90.000, le voy a restar el 18% que equivalen a 16.000. Entonces tomamos 90.000 y le restamos estos 16.000. ¿Listo? Entonces, cuando hagamos esa resta, vamos a saber entonces cuánto nos cuesta entonces el colchón con el descuento. ¿Listo? Entonces, en este caso nos da 73.000. Entonces ya el colchón no nos va a costar 90.000, sino, perdón, 73.800, sino que nos va a costar 73.800 pesos, aplicándole el 18% de descuento, que es lo que nos están anunciando aquí en la promoción. Ese mismo procedimiento entonces lo vamos a hacer con 65.000 pesos que vale el escritorio.
¿Listo? Bueno, ese ejercicio lo van a hacer ustedes. Bien, aquí nos pregunta, ¿cómo varían los precios de algunos artículos de un mes al otro? Los datos en las tablas muestran los precios del mes de abril. Entonces aquí hay una tabla donde están los artículos, los precios en el mes de abril y el porcentaje de aumento, o puede ser también que rebajen los productos que aparecen al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces dice, frente a cada artículo está el porcentaje que sube o baja para el mes de mayo. Entonces es la diferencia o la variación de precios en comparación al mes de abril con el mes de mayo. Dice, completen en sus cuadernos la columna correspondiente al mes de mayo. ¿Listo? Entonces, supongo yo que se refieren a los valores entonces que aplican para el mes de mayo. Entonces aquí nos muestran un ejemplo de cómo podemos resolver este ejercicio. Entonces nos pregunta, ¿cuánto costaba la libra de carne en el mes de abril? Entonces la libra de carne, como podemos ver acá arriba, costaba, miremos aquí, 1.600 la libra y tuvo un aumento, miren aquí la flecha nos está diciendo que aumentó el precio en un 6,6%. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa información, vamos a mirar el ejemplo. Dice, la libra de carne cuesta 1.600. ¿Cuánto sube en este mes? 6,6%. Entonces, aplicamos el porcentaje teniendo en cuenta que el 6,6 equivale a las unidades que se toman por cada 100. Esto se multiplica por el valor total, en este caso de la libra de carne, que es 1.600, y nos da un resultado de 105 pesos, que es la cantidad de pesos que aumentó la libra de carne entonces en el mes de mayo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto cuesta la libra de carne en el mes de mayo? Entonces, a el precio que estaba en abril, que es de 1.600, le vamos a aumentar el precio que obtuvimos al aplicarle los 6,6% de aumento que tuvo para mayo. Entonces, le sumamos este resultado y nos da entonces que en el mes de mayo la libra de carne va a costar 1.705 pesos, 60. ¿Listo? Entonces la carne subió, costaba 1.600 la libra y ahora cuesta 1.705,60 pesos. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta ese procedimiento, podemos hacer exactamente el mismo procedimiento en cada uno de estos precios. Entonces, cuando sea que se aplica, que se tiene en cuenta que el precio rebajó, entonces le vamos a restar el porcentaje, ¿sí? Le vamos a restar el porcentaje. Pero cuando sea, vamos a hacerlo de otro color, cuando sea la flechita que nos está indicando que el precio subió, entonces no le vamos a restar, sino que le vamos a sumar al valor que teníamos en abril, le vamos a sumar el porcentaje que obtengamos y de esa manera vamos a poder determinar cuál es el precio de cada producto correspondiente al mes de mayo. ¿Listo? Bueno, borremos acá para que ustedes tengan la oportunidad de resolver este ejercicio. Bueno, miremos acá. Dice, en una encuesta de opinión, un periódico publica los resultados mediante la siguiente gráfica. ¿Está usted de acuerdo en ahorrar energía considerando la sequía que vive el país? Entonces, sí, el 75%, no, el 21%, no contestan el 4%. ¿Listo? Preguntan entonces, el número de encuestados fue de 5.000 personas. Entonces, ¿cuántos contestaron que sí? Bueno, vamos a resolver sobre el primer
ejercicio porque pues este ejercicio es muy similar a los que se han hecho anteriormente. Entonces, bueno, cuando a mí me dicen que cuántas personas contestaron que sí, me están diciendo entonces que me remita al porcentaje teniendo en cuenta la totalidad de personas que contestaron la encuesta. Entonces yo aplico ese porcentaje como siempre se ha hecho. 75 unidades que se toman por cada 100. Esto lo multiplico por el valor que me dieron, que en este caso fueron la cantidad de personas correspondientes a 5.000. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar 75 sobre 100 multiplicado por 5.000. ¿Listo? Entonces, esto nos va a dar, al multiplicar 5.000 por 75, nos va a dar 375.000 perdón, 3.750.000. ¿Listo? Aquí estoy confundiendo un cerito. Bueno, unidad, decena, centena, unidad de 1.000, decena de 1.000, centena de 1.000. Bueno, entonces es 375.000. ¿Listo? Borremos aquí estas cositas que parecen como un cero. Listo. 375.000. Pero tengamos en cuenta que como esto se está dividiendo entre 100, siempre que dividimos entre 100, quitamos 2 ceros al resultado que nos dio. ¿Listo? Entonces, al quitar estos 2 ceros, espérense, les muestro. Quitamos estos 2 últimos ceros. Entonces, el resultado real sería 3.750. 3.750. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Que cuántas personas contestaron que sí. Entonces, en este caso serían 3.750 personas contestaron que sí. Este mismo procedimiento que siempre lo hemos hecho, lo vamos a aplicar para esta pregunta y para esta pregunta. ¿Listo? Exactamente igual, solamente que vamos a cambiar los valores. Entonces, ¿cuántos contestaron que no? Entonces, miramos, ¿cuáles contestaron que no? Entonces, 21%. Entonces, ya sabemos que aquí le vamos a aplicar el 21%. ¿Cuántos no contestaron? El 4%. Entonces aquí le vamos a aplicar ya no el 75 ni el 21, sino el 4% y hacemos la misma operación. ¿Listo? Bueno, volvemos acá para que ustedes puedan después desarrollarlo. Bueno, dicen, averigüen con personas mayores cómo son los préstamos del Banco Agrario. Bueno, puede ser cualquier banco. Y los intereses que el usuario debe pagar por ellos. También averigüen si cuando se tienen cuentas de ahorro se reciben intereses por el dinero depositado. Comparen qué tan altos son los intereses en cada caso. ¿Listo? Bueno, entonces es una tareita que deben realizar para complementar lo que estamos estudiando. Apliquemos la idea de escalas y porcentajes. El dibujo muestra el plano que han hecho Carlos y Patricia de su salón de clases. Este es el mapa. ¿Listo? Entonces vemos que este es el salón de clase, por acá está la biblioteca, el CRA, bueno, no sé muy bien a qué se refiere, la ventana, la puerta, la otra puerta, y aquí hay una serie de medidas. ¿Listo? Bueno. Entonces dice lo siguiente.
Las ventanas en realidad miden 1,80 metros de ancho cada una y en el plano estas longitudes están representadas por 3 centímetros. Carlos y Patricia no escribieron la escala del plano. Calcula esta escala y con este dato halla las siguientes medidas de la realidad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que en realidad, bueno, cada ventana, se están refiriendo, a ver, esas ventanas que están acá. Cada ventana nos dice, en el mapa están representadas por 3 centímetros. Pero nos están diciendo que en realidad ellas no miden 3 centímetros, sino que miden en realidad 1,80 metros. Entonces, de acuerdo a eso tenemos que calcular la escala, ¿sí? Entonces, ¿la escala cómo se calcula? Dividiendo, digamos, la unidad que nos dan, digamos, de forma representada, que en este caso son 3 centímetros. Esto se divide entre la medida real del objeto que se está analizando, que en este caso es el salón de clase, específicamente las ventanas del salón. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace una división? Se hace en representación fraccionaria. 3 centímetros sobre 1,80 metros. Pero como los vamos a pasar a centímetros, entonces serían 180 centímetros. ¿Sí? 180 centímetros. ¿Listo? O sea, la escala aquí es 3 sobre 180. Estos son 3 centímetros, estos son 180 centímetros. ¿Listo? Bueno, esta sería la escala, ¿sí? Entonces ya determinamos cuál es la escala, ¿sí? Simplemente es dividir la cantidad que se está representando sobre la cantidad real, o sea, la medida que se representa en un mapa sobre la medida real del mapa, del objeto o de lo que sea que le estamos encontrando la escala. En este caso sería 3 centímetros sobre 180 centímetros. ¿Listo? Bien, miremos entonces lo que nos preguntan. Calcula esta escala y con ese dato halla las siguientes medidas de la realidad. Ancho del salón. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces cuál es el ancho del salón. El ancho del salón en este caso es de 4 centímetros. Mírenlo acá. 4 centímetros es el ancho del salón. ¿Sí? Porque este sería como el largo. Bueno, yo lo veo de esa manera. Hagámoslo así. El ancho del salón. O bueno, no sé. Si ustedes quieren tomar el ancho del salón de manera horizontal, también lo pueden hacer. No es sino sumar 2, más 1, más 3, más 2, más 3, más 1. ¿Sí? Entonces 2 más 1, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 3, 11, más 1, 12. ¿Sí? Lo pueden tomar así o lo pueden tomar así. Yo lo tomaría como esto, como el largo, y este como el ancho. Entonces, en mi caso voy a tomar 4 centímetros como el ancho. ¿Listo? Pero bueno, ustedes lo pueden asumir como ustedes quieran. ¿Listo? Eso no importa. Bueno, entonces en este caso nos preguntan lo siguiente. Nos están preguntando que de acuerdo a esa escala, ¿sí? De acuerdo a esta escala que tenemos acá, 3 sobre 180 centímetros, determine el ancho del salón, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer con 4 centímetros. Si ustedes quieren, lo hacen con 12, pueden aplicar la misma fórmula. Eso realmente en este caso no interesa, ¿listo? Sino que lo que nos interesa aquí es qué procedimiento podemos hacer para hacer la equivalencia con la escala que estamos utilizando, que en este caso es 3 sobre 180. ¿Listo? Entonces, ¿qué procede en este caso? Entonces, lo que debemos hacer es multiplicar tanto al numerador como al denominador por la medida, en este caso, del ancho del salón. El ancho del salón, el que yo voy a tomar es 4 centímetros. Entonces, yo multiplico al de arriba por 4 y al de abajo también por 4.
¿Listo? Bueno, aquí nos faltó algo. Nos faltó algo para simplificar esto. Resulta que cuando nosotros encontramos la escala de algo, ¿sí? Que en este caso es 3 sobre 18, esta escala la tenemos que simplificar. ¿Cómo así que simplificar? Pues tenemos que convertir esta expresión en una expresión más simple, ¿sí? Entonces debemos dividir al número de arriba por un mismo número que el número de abajo, ¿sí? Entonces yo voy a mirar si tiene mitad. Si tuviera, bueno, este sí tiene mitad porque termina en 0, pero el número 3 no tiene mitad. Entonces no lo puedo dividir entre 2 porque acuérdense que para simplificar tiene que ser divisible por el mismo número de arriba tanto como por el de abajo. Entonces, bueno, miramos si tiene tercera. El 3 pues lógicamente tiene tercera. Y 180 también tiene tercera, o sea, también lo puedo dividir de manera exacta entre 3. ¿Listo? Entonces yo simplifico, divido entre 3, me da 1, a 180 lo divido entre 3, me da 60. ¿Sí? Entonces esta escala de manera simplificada me da 1 sobre 60. Me faltaba explicarles que la escala se hace calculando la cifra representada dividida entre la medida real, pero esa escala, ese valor que nos da esa cifra fraccionaria, hay que simplificarla, ¿sí? Entonces en este caso nos da 1 sobre 60. Ahora sí le vamos a aplicar el cálculo para encontrar el ancho del salón. Entonces, para encontrar el ancho del salón a esa escala que nos dio 1 sobre 60, ahora sí le multiplicamos tanto al numerador como al denominador la cantidad en centímetros que nos mide, que en este caso nos mide la representación, que en este caso la representación nos dice que mide 4 centímetros. Entonces vamos a multiplicar el de arriba por 4 y el de abajo por 4. ¿Listo? Entonces 1 por 4, 4. Y 60 por 4 nos da 240. 240. ¿Listo? Entonces, al dividir 4 entre al hacer la equivalencia entonces de lo que mide el ancho del salón, en este caso tengamos en cuenta que nos está midiendo 240 centímetros, porque tenemos en cuenta es la medida que aparece en la parte de abajo. ¿Listo? 240 centímetros. Si yo esto lo paso a metros, nos daría, lo dividimos entre 100 y esto nos daría 24 metros. ¿Listo? Bien. Ese mismo procedimiento lo vamos a aplicar por cada una de estas medidas que tenemos acá. El largo del tablero, el espacio, ancho y largo del espacio del CRA, el área del salón. Bueno, todo esto lo podemos hacer usando ese mismo procedimiento. Entonces, recordemos, lo que se hace es que se divide o se expresa de manera fraccionaria la representación sobre la medida real. Eso que nos da lo simplificamos y luego esa escala que obtenemos se multiplica por el valor representado que nos están pidiendo. En este caso nos pidieron el ancho del salón, lo multiplicamos por 4 porque 4 es la medida que hay en el mapa de la representación del salón.
Eso nos da 4 sobre 240, entendiendo entonces que el ancho del salón es de 240 centímetros, o sea, 24 metros si yo lo voy a transformar. Recordemos que si yo voy a transformar de centímetros a metros, lo que hago es que divido entre 100. ¿Listo? Bueno, aquí nos dicen lo siguiente: un mapa está dibujado en una escala de 1 sobre, a ver, contamos los ceros, sobre 1200. Dos ciudades están a una distancia de 3,5 centímetros sobre el mapa. ¿Cuál es la distancia real entre ellos? Entonces hacemos la misma equivalencia que decíamos hace un momento, ¿sí? Entonces, esto, recuerden que una escala, en este caso 1 y 2 punticos, como vemos acá, es lo mismo que si yo tuviera una expresión fraccionaria en donde tengo el 1 como numerador y este número 1200, ¿sí? Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Unidad, sería 1.200.000, unidad de millón, sí, sería 1.000.000, aquí es 1.200.000, 200.000, es que me pierdo con tantos ceros, entonces aquí sería en realidad 1.200.000, yo había dicho 1.200, no, es 1.200.000, ¿listo? Bueno, entonces esa es la escala. A mí me están diciendo que dos ciudades están a una distancia de 3,5 centímetros sobre el mapa. ¿Cuál es la distancia real entre ellas? Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces? Pues multiplicamos. Esto lo vamos a multiplicar por 3,5. ¿Sí? Tanto el de arriba como el de abajo. 3,5. Pero ojo, al resultado que me dé, aquí les voy a dejar el signo de pregunta para que ustedes lo encuentren. Lo voy a dividir entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque me están dando la medida en centímetros, ¿sí? Y un metro equivale a 100 centímetros. Entonces hay que dividir siempre el resultado entre 100. ¿Listo? Pero hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Listo? Bueno, borremos acá. Acá dice, en las ventas de mitad de año, algunos almacenes hacen descuentos en sus mercancías. Una señora compra un artículo que ordinariamente cuesta 12.000, bueno, espero no equivocarme, unidad, decena, centena, sí, 12.000 pesos. Y hoy tiene un descuento del 30%, otro cuesta 8.000 con un descuento del 20%. ¿Cuánto pagan en total por estos dos artículos? Bueno, entonces hacemos lo mismo que se había explicado arriba, ¿no? Entonces, una señora compra un artículo que vale 12.000 y hoy tiene el 30%. Entonces hacemos lo mismo. Aplicamos el 30%. Multiplicamos por el valor del artículo, que en este caso es 12.000. ¿Listo? A ese resultado le voy a poner aquí un interrogante para que ustedes lo hagan. Acuérdense que hay que dividirlo entre 100.
¿Listo? Ahora que hay que dividir entre 100. Eso nos va a dar otro valor, ¿cierto? Eso nos va a dar otro valor que no sabemos cuánto es. Pero bueno, lo importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente. Y es que como aquí me piden el 30%, entonces yo aplico aquí 30 sobre 100. Pero en el otro valor, ¿sí? El otro artículo que cuesta 8.000 pesos, el descuento ya no es del 30, sino del 20%. Entonces aplicamos lo mismo, pero ya no con... Esperen, me quedó grande ese 2. Ya no con 30, sino con 20%, o sea, 20 sobre 100. Y como este otro artículo tiene otro valor, pues ya no voy a multiplicar por 1200, sino que voy a aplicar este nuevo valor que es 8000. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, aquí solamente voy a poner los interrogantes para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Bueno, entonces lo que nos preguntan es, ¿cuánto pagan total por estos dos artículos? Entonces, tengamos en cuenta que lo que yo encuentre en estos interrogantes, yo se lo tengo que primero restar a cada valor. O sea, a 1200 yo le voy a restar lo que yo obtenga por el 30% que está acá. Y a 8000 yo le voy a restar lo que yo obtenga por el 20% que está acá. ¿Sí? Le resto ese descuento. Cuando yo le reste esos descuentos, entonces voy a sumar el valor del primer artículo, pero ya con el descuento hecho, o sea, con la resta que le voy a hacer, se lo voy a sumar al precio del segundo valor después de restarle el descuento que me hicieron, y con esa suma me voy a dar cuenta cuánto me costó en total los dos artículos. Pero entonces esto, como ya lo hemos hecho tantas veces, ya ustedes lo van a hacer por cuenta de ustedes. ¿Listo? Bueno, borremos acá. No es sino poner en práctica lo que ya se ha explicado acerca del porcentaje. Bueno, miremos otro ejercicio acá. Bueno, entonces este otro ejercicio dice así: los niños de la escuela San Vicente hicieron una encuesta sobre los deportes favoritos en la comunidad. Los resultados los representaron así, pero olvidaron algunos datos. Entonces aquí hay un espacio en blanco, otro espacio en blanco. Bueno, aquí nos indican que está el deporte del ciclismo, natación, tejo y otros deportes. Bueno, dice así. Dice: los encuestados fueron 120 personas, de las cuales a 48 les gusta el ciclismo, a 12 les gustan otros deportes y a 12 les gustan otros deportes. Completar los datos que faltan en la gráfica. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacerlo entonces, teniendo en cuenta eso primero que nos están preguntando acá. Los encuestados fueron 120 personas, de las cuales a 48 les gusta el ciclismo. ¿Listo? Y a 12 les gustan otros deportes. O sea, otros deportes. O sea que otros deportes es este valor que no sabemos cuál es. Y el ciclismo corresponde a este otro valor que no sabemos cuál es. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar primero con estos dos datos. Nos dicen que son 120 personas en total, de las cuales a 48 les gusta el ciclismo. Entonces, si nosotros fuéramos a aplicar el porcentaje,
¿sí? Voy a poner un interrogante aquí porque lo que me están preguntando es por el porcentaje, que yo no sé cuánto es. Sería un número sobre 100, que ya pronto lo vamos a averiguar. ¿Listo? Y a esto lo estamos multiplicando por la cantidad total de personas, que en este caso son 120, ¿cierto? Y ya nos dieron el resultado de las cantidades de personas que eligieron el ciclismo, que en este caso fueron 48 personas, porque miren que aquí nos están dando ya ese resultado, ¿sí? Entonces se supone que al dividir un número que no sabemos cuál es, nos da un resultado, bueno, y multiplicar por 120, porque es el total de personas, nos da un resultado de 48, o sea que el valor que tenemos que investigar es este que está acá, el porcentaje. Bueno, siempre que vamos a hacer encontrar un valor desconocido, pero ya tenemos otros datos, lo que tenemos que hacer es devolvernos, ¿sí? Como cuando uno hace la prueba de la suma. Entonces, uno para hacer la prueba de la suma tiene que devolverse con la operación inversa de la suma, que sería la resta, ¿verdad? Lo mismo pasa con la resta, la operación inversa pues es la suma. En el caso de la multiplicación, la operación inversa es la división y la operación inversa de la división pues lógicamente es la multiplicación. ¿Listo? Bien, entonces tengamos en cuenta una cosa, y es que como aquí, les voy a mostrar, aquí este 48 que se va a devolver está multiplicando con 120. Entonces este 48, si está multiplicando, miren, dice por 120, habría que dividirlo, ¿cierto? Habría que dividirlo. Y aquí donde está dividiendo, tendríamos entonces que multiplicar con 100, ¿cierto que sí? Entonces, bueno. Entonces vamos a iniciar por acá, vamos a multiplicar, porque, o sea, recordemos que lo inverso de cada operación, bueno, para devolvernos en un procedimiento tenemos que aplicar la operación inversa, ¿sí? Para poder hallar este valor desconocido. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a multiplicar 48, lo vamos a multiplicar por 100 y el resultado que nos dé, como aquí está multiplicando, entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a dividir, ¿listo? Bueno, entonces empecemos, cambiémosle aquí el color para que no nos vamos a confundir. Entonces aquí como se está dividiendo, vamos a hacer lo contrario, vamos a dividir está dividiendo, entonces lo contrario es multiplicar. 48 por 100, recordemos que siempre que multiplicamos por 100, basta con agregarle 2 ceros. Si estuviéramos multiplicando por 1000, le agregamos 3 ceros y así sucesivamente. Entonces se nos forma el número 4800. Aquí como está multiplicando por 120, entonces lo vamos a dividir. A 4800 lo vamos a dividir entre 120. ¿Listo? Bueno, entonces tengo 3 cifras, separo 3 cifras, busco un número multiplicado por 120 que me dé 480, ese número es 4, 480 menos 480, 0, bajo la siguiente cifra, es el 0, como no puedo dividir esto entre esto, pongo 0 al cociente, o sea que el resultado faltante es 40. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá con otro color. 40. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que 48 personas
que les gusta el ciclismo corresponden al 40%. ¿Listo? Entonces, en este caso, este interrogante corresponden al 40%. ¿Listo? Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces, vamos a hacer nuevamente la misma operación para comprobar si es cierto. Entonces, volvamos a hacer 40 sobre 100. Eso nos tiene que dar 48 multiplicado por 120. Supuestamente nos tiene que dar 48 personas que dijeron que sí, preferían el ciclismo. Vamos a ver si es verdad. Entonces, 40 multiplicado por 120 nos da 4.800. 4.800. Pero recordemos que esos 4.800 están divididos entre 100. Se supone que debe dar 48. ¿Cierto que sí? Entonces recordemos que siempre que dividimos entre 100 solo quitamos 2 ceros. Entonces aquí nos da 48 igual a 48. O sea que el procedimiento lo hemos comprobado y efectivamente está correcto. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué se debe hacer para determinar el porcentaje desconocido? Lo que tenemos que hacer en este caso es devolvernos. Y para devolvernos, lo que tenemos que hacer, devolvernos en el procedimiento, es aplicar las operaciones inversas. ¿Cuáles son las operaciones inversas? En la suma, la operación inversa, la resta. En la resta, pues es la suma. En la multiplicación es la división. Y en la división, pues lógicamente la multiplicación. Aquí, como hay una expresión fraccionaria, quiere decir que si aquí están en una expresión fraccionaria, entonces hay una división. Entonces, lo contrario es la multiplicación. Entonces, multiplico 48 por 100, eso me da 4.800. Aquí, como hay una multiplicación por 120, entonces el resultado, que fue 4.800, lo voy a dividir porque la división es lo contrario de la multiplicación. Entonces este resultado me da 40, lo cual quiere decir que 48 personas que prefirieron el ciclismo corresponde al 40% de los 120 personas encuestadas. ¿Listo? Aquí hicimos la comprobación de la operación y efectivamente sí se cumplió con lo que nos estaban pidiendo. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos borrar este interrogante que es del ciclismo y poner entonces el porcentaje que nos dio, que sería el 40%. ¿Listo? Para la segunda pregunta que nos están planteando acerca de otros deportes, que nos están diciendo que son 12 personas las que prefieren los 12 deportes, podemos aplicar este mismo procedimiento que ya hicimos. O también podemos hacer otra estrategia. Y es que como aquí nos están hablando de porcentajes, la suma de todos estos porcentajes, adivine cuánto tiene que dar. Pues tiene que dar 100. ¿Sí? Este es otro camino que ustedes pueden recorrer para encontrar este resultado. ¿Listo? 100. El 100%. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes también pueden sumar 40 más 40 más 15 más 10. ¿Sí? Y al resultado que les dé, se lo van a restar al 100. ¿Listo? Ese resultado que les dé, se lo restan al 100 y lo que les dé va a ser el porcentaje que está haciendo falta acá. ¿Listo? Lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta manera. ¿Listo? Bueno, borremos acá.
en el punto 5 nos dicen comparen sus procedimientos y respuestas. Entonces, entre compañeros deben comparar cómo les dio, qué métodos usaron. Bueno, punto 6. Sobre este mapa haz los ejercicios propuestos y otros que sean de tu interés y el de tus mayores. ¿Listo? Entonces hay un mapa. Aquí nos están dando una escala. Nos están diciendo que la escala es de 1 sobre, no alcanzo a ver, 2.500.000 metros, supongo yo, ¿no? Es 1 sobre 2.500.000 metros. Dice, tú has aprendido a interpretar la escala del mapa. En este caso, la escala es de 1 sobre 2.500.000 metros. Si mides 1 centímetro de longitud sobre el mapa, ¿a qué distancia en centímetros corresponde en la realidad? Bueno, entonces ustedes saben que siempre que yo divido, recordemos que 1 centímetro equivale a la división, o sea, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Entonces, si a mí me están preguntando que hay 1 centímetro de longitud sobre el mapa, ¿a qué distancia en centímetros corresponde? Entonces, estos 2.500.000 yo los divido entre 100. Pero acuérdense que hay un truquito y es que cuando yo divido entre 100 basta con quitar 2 ceros. ¿Sí? Aquí los taché. ¿Sí? Basta con quitar 2 ceros. ¿Listo? Y ya con eso es suficiente. Entonces, ¿a qué distancia en centímetros? No, bueno, aquí nos están preguntando. Entonces, aquí no tendríamos que dividir, sino multiplicar, imagínate. Porque, claro, es una medida más pequeña. ¿Sí? Entonces, como ya están metros, tenemos que amplificarlo más, entonces lo multiplicaríamos, no lo dividiríamos, sino que lo multiplicaríamos por 100, que corresponde a los centímetros, ¿listo? Y eso nos daría la distancia total, en este caso, ¿listo? Las distancias entre localidades, la longitud de las carreteras, las de los ríos, etcétera, se mide en kilómetros. Bueno, entonces aquí ya no hay que multiplicar, sino que hay que dividir, ¿sí? ¿Por qué hay que dividir? Porque 1 metro en este caso equivale, perdón, lo estoy haciendo al revés. 1 kilómetro, voy a poner la K y la M para simbolizar el kilómetro, equivalen a 1000 metros. O sea, aquí en este caso aumenta. Entonces, si está aumentando, la cantidad total que me están dando, yo la tengo que dividir. En este caso la tengo que dividir. Entonces, si me están hablando de 2.500 centímetros, ¿a cuántos kilómetros equivalen en 2.500.000 centímetros? Bueno, esto es en centímetros. Yo pensaba que esto era metros. Es que aquí no aclaran bien. Estos son centímetros. Bueno, ya. Bueno, aquí hay hay que tener en cuenta una cosa. Venga. Borremos todo esto porque esto nos lo están dando en centímetros. Esto no, yo pensaba que eran metros y resulta que esto es en centímetros, sino que aquí no han aclarado. Dice 1 sobre 2.500.000, pero no se sabe si son metros o centímetros. Aquí nos dijeron que son centímetros, miren. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya la cosa es diferente. Entonces, si mides 1 centímetro de longitud sobre el mapa, vamos a mirar esta. Si mides 1 centímetro de longitud sobre el mapa, ¿a qué distancia en centímetros corresponde en la realidad? Pues en realidad vamos a tener en cuenta pues que corresponde, 1 centímetro corresponde en realidad
a 2.500.000 centímetros. ¿Sí? Si yo estoy hablando de metros, esos son centímetros. Si yo estoy hablando de metros, entonces le quito 2 ceros. Le quitaría 2 ceros. Bueno, no se los voy a quitar porque si no, voy a volverlos a poner los que borré para no confundirnos. Si yo voy a hablar de metros, por ejemplo, entonces quitaría 2 ceros y me quedaría entonces 25.000 metros. ¿Listo? Sería 25.000 metros. ¿Sí? Para no confundirnos. Porque lo que pasa es que como no aclararon allí, pues pensaba yo que era metros y no. Son 2.500.000 centímetros, lo cual es equivalente a 25.000 metros. ¿Listo? Eso para responder la pregunta que nos están planteando aquí. ¿Sí? Si mides 1 centímetro de longitud en el mapa, ¿a qué distancia en centímetros corresponde la realidad? Entonces, 1 centímetro corresponde a 2.500.000 centímetros en la realidad. ¿Listo? Pero si estuviéramos hablando en metros, entonces correspondería a 25.000 metros. ¿Listo? Bien. Siguiente pregunta. Las distancias entre localidades, la longitud de las carreteras, las de los ríos, etcétera, se mide en kilómetros. ¿Listo? ¿A cuántos kilómetros equivale 2.500.000 centímetros? Entonces, bueno, ya lo habíamos pasado a metros, toca pasarlo a kilómetros. Entonces, tengamos en cuenta que 1 kilómetro equivale a 1.000 metros, o sea que toca dividir esta cantidad entre 1.000. Entonces, si yo divido entre 1.000, basta con quitarle 3 ceros, acuérdense. Si divido entre 100, le quito 2 ceros. Si divido entre 1.000, le quito 3 ceros. Entonces, en este caso, al quitarle 3 ceros, pues me da 25. Pero 25 kilómetros. ¿Listo? Kilómetros. ¿Listo? Entonces, ¿a cuántos kilómetros equivalen? ¿A cuántos kilómetros equivalen 2.500.000 centímetros? Entonces la respuesta ya la hicimos acá. Equivale entonces a 25 kilómetros. ¿Listo? Listo. Ya. Miremos entonces la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos kilómetros de la realidad representa 1 centímetro en el mapa? Entonces, 1 centímetro en el mapa, pues ya sabemos que representa entonces 25 kilómetros. ¿Listo? Listo. Siguiente pregunta. Dice, estima sin hacer mediciones qué ciudades pueden estar más o menos a 25 kilómetros de la otra. O sea, como 1 centímetro equivale 25 kilómetros, entonces cada vez que midamos 1 centímetro, estamos midiendo en realidad 25 kilómetros. Entonces vamos a mirar cuáles ciudades están aproximadamente a 1 centímetro en el mapa, pero en la realidad a 25 kilómetros. Entonces miren, voy a cambiar de color. Las que están aproximadamente a 1 centímetro en el mapa sería Acacias, el Guamal, creo, Guarnal o Guamal, bueno, no alcanzo a ver, San Martín, Granada, y no veo ninguna otra que más o menos mida 1 centímetro. Ah, bueno, el Villavicencio, el Restrepo también está cerca de bueno, esa sí está un poquito más lejana de 1 centímetro, ¿no? Entonces, bueno, borrémosla para no confundirnos.
Villavicencio. Entonces, en este caso sería Villavicencio, Acacías, San Martín, Guamal y Granada, ¿sí? Están más o menos aproximadamente en el mapa a 1 centímetro. Y como 1 centímetro equivale a 25 kilómetros, ¿sí? Recordemos lo que hicimos, la equivalencia que hicimos acá. Entonces ya sabemos que esas son las ciudades que aproximadamente están a 25 kilómetros entre ellas. Bueno, borremos esto acá para que no nos vamos a confundir. Listo. Ahora sí, ¿qué otra pregunta? Dice, si mide sobre el mapa en línea, bueno, nos va a tocar borrar porque vamos a correr esto acá. Borremos acá. Ya sabemos que es en centímetros, que son 25 kilómetros. Bueno, miremos a ver qué nos preguntan acá. Dice, si mide sobre el mapa en línea recta la distancia entre Villavicencio y Puerto López es más o menos aproximadamente 3 centímetros. ¿Cuál dirías que es la distancia aproximada entre estas dos ciudades? Entre estas dos ciudades, la longitud de la carretera es de 87. ¿Listo? Entonces, si sabemos que lo que nos están preguntando es en kilómetros, ¿sí? Entonces nos dicen aproximadamente en el mapa Villavicencio y Puerto López están a 3 centímetros. Entonces esos 3 centímetros se deben multiplicar por 25. ¿Por qué por 25? Porque cada centímetro equivale a 25 kilómetros. ¿Listo? Entonces esta multiplicación, 3 por 5, 15, y 1, 3 por 2, 6, y 1, 75 kilómetros. ¿Sí? Eso recordemos que es una medida aproximada. Nos pregunta, ¿cómo explicas la diferencia entre tu aproximación y la longitud de la carretera? Entonces la explicación sería que pues estos 3 centímetros no son exactos, sino que son aproximados. Cuando me dicen más o menos es que no es exacto. ¿Listo? Entonces por unos milímetros de más, unos milímetros menos, pues nos va a cambiar el resultado. ¿Listo? Bueno, creo que eso es todo. Sí, ya cambiamos acá de tema. ¿Listo? Entonces borremos aquí para que ustedes puedan entonces desarrollar su ejercicio.